Hola, bendiciones, bendiciones a todos en este viernes, esta noche del viernes que vamos a estar compartiendo nuevamente juntos una palabra que va a exhortar, edificar, consolar nuestras vidas y va a traer sobre todo llevarnos a crecimiento y madurez, ¿verdad? Que tuvimos el viernes pasado hablando cómo el apóstol Pablo le habló a la iglesia de que ya era tiempo, ¿verdad? Que exhortándolos a que crecieran, a que maduraran, porque es algo natural, ¿verdad? No quedarse como niños, sino madurar y crecer. Y es importante seguir creciendo en el conocimiento de Dios, porque eso es lo que va a traer convicción a nuestra vida, crecimiento, estabilidad, madurez, ¿verdad? En Cristo. Y en esta noche, pues antes de comenzar con el tema de hoy, dando tiempo a que algunos se vayan por ahí conectando nuevamente este viernes, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos das y declarar sobre cada uno de los oyentes lo que Dios va a permitir que en esta noche escuchen esta palabra cumple el propósito por el cual Dios la ha puesto en nuestro corazón. Así que acompáñame ahí los que están conmigo ahora a orar en esta noche para empezar con el tema de hoy. Gracias, Señor, te damos en este día, en esta noche, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente de compartir la palabra del reino de Dios, la palabra del Evangelio de Cristo, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Señor, que cada día tú nos abras puertas, Señor, para compartir, Dios mío, tu palabra, Señor, para manifestar tu vida, oh Dios. Yo te pido por todos aquellos, Señor, que en esta noche se van a conectar, Dios mío, y que tú permitas que esta palabra corra, Dios, y edifique, Señor, a todo el que la alcance, Señor, a escucharla, Padre. Yo te pido que tú cumplas tu propósito, que seas tú a través de mi boca, Señor, y que juntos, Señor, podamos ser edificados y podamos seguir creciendo en el conocimiento tuyo, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, amén. Y todos aquellos, Señor, que tengan alguna necesidad de salud, material, lo que les falte, Señor, tú vas a suplir conforme a tu riqueza, Señor. Tú vas a traer palabra de consuelo, sabiduría, Señor, y todo lo que nos falta, Padre. Lo declaramos y lo creemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es el misterio de Dios fue manifestado. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo secreto, ¿verdad? Que está secreto. Es algo que no se ha manifestado, pues está oculto. La escritura dice que Dios tenía desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, un misterio, un secreto guardado. Y que ese misterio de Dios tiene que ver con el por qué Dios ha creado todas las cosas. Y lo voy a invitar para confirmarlo aquí en Colosenses 1, 15, 19. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Está hablando de Cristo, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Desde Adán hasta los profetas, Cristo estaba anunciado como el Salvador del mundo. Él es el que vendría, había sido profetizado, que Él vendría a redimir a su pueblo. Todo en el Antiguo Testamento, Cristo está como tipo y figura. Vemos en la construcción del templo, en las fiestas, en todo era tipo Cristo. Era figura de Cristo cuando Dios estaba hablando, ¿verdad? Era un misterio oculto hasta el cumplimiento del tiempo. Vamos a ver en Gálatas 4, 4 al 6, que nos habla del cumplimiento del tiempo. Dice,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Cristo es el mensaje. Podemos darnos cuenta que Cristo es el mensaje central del Evangelio de Dios. Dios nos reconcilió en Cristo, no tomándoles en cuenta sus pecados para que nosotros pudiésemos vivir. Cristo es el centro del Evangelio. Cristo es el misterio oculto que fue revelado, que fue manifestado cuando llegó el cumplimiento de los tiempos. Si nosotros hablamos otra cosa que no sea Cristo, ¿verdad? Nosotros perdemos el significado del Evangelio de Dios. Nosotros nos desenfocamos del Evangelio de Dios y comenzamos a hablar otra cosa que no sea Cristo. Vamos aquí a Mateo 13:35, que la palabra nos dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Estaban los profetas declarando que Jesús de su boca iba a declarar las cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Y qué era lo que hablaba Cristo? El Evangelio de Dios, ¿verdad? Que el reino de Dios se había acercado en la persona de Jesucristo, porque entonces Él venía a morir, a redimir el mundo, la humanidad, a través de su vida, la muerte en la cruz. Ese era el Evangelio, ese era lo que Él compartía, de las cosas que Él hablaba que estaban escondidas en símbolos, en figuras, hasta el momento que llegó de la manifestación de eso, de esa vida de Cristo que estaba escondida desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver en Efesios 3, versículos 2 al 9, dice, si es que habéis oído, está hablando aquí el apóstol Pablo escribiendo una carta a la iglesia de Efeso, y dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa que en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo le estaba hablando que le había sido declarado, ¿verdad? Y también a los apóstoles y los profetas, ese misterio escondido había sido manifestado y él lo estaba compartiendo y él estaba declarándole y a los efesios ya el reino, ¿verdad? Estaba manifestado, ya Cristo había hecho su obra, Jesucristo su obra redentora en la cruz, ya el reino no es solo para los judíos, sino también para los gentiles, para toda la humanidad, ¿verdad? Ya se había manifestado ese misterio oculto. Y en Colosenses, en Colosenses 1, versículos 26 y 27 dice, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está hablándole a los colosenses del misterio de Cristo. Cristo es ese misterio oculto que ya fue manifestado a los santos. Ya no está en tipos ni figuras como en el Viejo Testamento, como estaba en las fiestas, en el templo. Yo no sé si has tenido la oportunidad de estudiar la construcción del templo, cómo cada cosa tipificaba a Cristo, tipificaba la obra de Cristo. Ese misterio estaba escondido en todas esas cosas del Viejo Testamento. Y por eso ya todo eso caducó. Por eso en el año 70 el templo fue destruido.
porque ya había terminado el templo, en la ley, todo aquello simbolismo, porque ya se había manifestado lo verdadero. Ya había llegado el cumplimiento de los tiempos y se manifestó lo verdadero que es Cristo en nosotros, como dice la palabra. Cristo en nosotros, ¿verdad? Eso es lo verdadero. Esa es la esperanza de gloria, como dice la palabra. Ahora Él mora en nosotros. Ahora Él habita en nosotros. No habita en un templo, no habita en símbolos, no habita en cosas que son tipo y figura, sino en nosotros, en ti y en mí. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora vamos a leer aquí un momentito en Efesios 4:10, que nos dice que Él que descendió es el mismo que también subió, ascendió. Está hablando de Cristo por encima de todos los cielos, pero mira qué hermoso lo que dice, para llenarlo todo. ¿Con qué propósito? Él descendió, porque ya existía desde antes de la fundación del mundo, ya Él existía, lo pudimos leer en la palabra, pero ascendió después de la obra de la cruz, después de su muerte, sepultura y resurrección, Él ascendió para llenarlo todo, dice la palabra. Cristo descendió y ascendió para llenar todas las cosas de Él. ¿A quién, te pregunto en esta noche? Hazte la pregunta, ¿a quién le has dado, le ha sido dada la tarea de dar a conocer a Cristo? La tarea de expresar a Cristo, de manifestar a Cristo, de llenar toda la tierra de Cristo. ¿A quién le ha dado esa tarea? Vamos a verlo en Efesios 1, 20 al 23, dice, la cual operó en Cristo, y si ves el contexto más arriba, está hablando del poder de Dios, que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, como dice la palabra, es su plenitud. Es quien revela a Cristo, es quien lo da a conocer, es quien expresa a Cristo, es quien le es dada la tarea de llenar toda la tierra de Cristo. La iglesia, tenemos que cambiar el concepto, tenemos que madurar en lo que creemos y cómo vemos nosotros la iglesia. Pero la iglesia no es un proyecto más, la iglesia no es un edificio, no es una estructura. La iglesia no es un lugar de entretenimiento donde vamos a ver y entretenernos y escuchar un concierto y dramas y danzas. No es un lugar para entretenernos. Sí somos, ¿verdad? Es parte y somos edificados en lo que escuchamos o vemos en la iglesia. Pero la iglesia no es algo que se le ocurrió al hombre, no es un centro de cuidado. Muchas veces las personas, en vez de compartir a Cristo, ¿verdad? Y hablar del Evangelio de Dios, le decimos, no, pero pues busca una iglesia para que te ayude, o busca una iglesia para que puedan bregar, te ayuden a bregar con tus problemas. Y eso no es la iglesia. No es la iglesia lo que, como la define la palabra, ni es la función de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dice la palabra, que manifiesta su vida, que la que expresa a Cristo, porque está unida a Cristo. Cristo y la iglesia son un solo cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, de ese cuerpo. Él es quien la dirige, ¿verdad? Y se expresa a través de ese cuerpo. Cristo se expresa a través de la iglesia. Cristo se da a conocer a través de la iglesia. Y la iglesia, o sea, que eres tú y que soy yo, somos parte de ese propósito eterno de llenar la tierra de Cristo. Esa es nuestra misión, esa es la misión de la iglesia. Nosotros somos, por eso la iglesia, que somos nosotros, somos la situación, somos la solución, somos la solución a la situación en el mundo. Entonces no son los gobiernos, no son los presidentes, no son los gobernantes los que tienen la solución del mundo.
es la iglesia, somos nosotros. Si nosotros vivimos la vida de Cristo, ¿verdad? A través de nosotros somos los que vamos a transformar el mundo. Nosotros somos los que vamos a manifestar esa vida y vamos a transformar al mundo. ¿Dónde vamos a comenzar? Con nuestro entorno. La transformación va a comenzar con nuestro entorno, va a comenzar con nuestra generación, con nuestra familia. Esa es nuestra misión, comenzar con tu familia, extenderte, manifestar a Cristo a tu familia, ¿verdad? A tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Darle a conocer a Cristo, dejarles un legado, dejarle el legado de Cristo a sus vidas. Es nuestra misión. Por eso a donde quiera que tú vas, iglesia, a donde quiera que tú pisas, en el lugar que Dios te ha puesto, tú estás llamado a llenarlo todo de Cristo. A expresar a Cristo en tu forma de hablar, dando un consejo a un compañero de trabajo, un amigo, un familiar, amando. Cuando tú amas, estás expresando a Cristo. Cuando tú tienes misericordia, ¿verdad? De aquellos que están a tu alrededor. Cuando tú estás siendo generoso, te manifiestas en generosidad con aquellos que necesitan. Estamos manifestando a Cristo. Estamos expresando y dándolo a conocer. Cuando también tú estás siendo generoso con todo lo que Dios ha puesto a tu alrededor. Y cuando también estamos compartiendo el misterio que ya ha sido manifestado. Cristo. ¿Qué vas a compartir? Que Dios estaba en Cristo. Eso está en 2 Corintios 15, 19. Apréndetelo. ¿Qué es lo que vas a compartir? A Cristo. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y todo lo hizo por amor. Eso es lo que tú vas a compartir. Quizás tú dices, no, que yo no sé mucho de la palabra. Bueno, en lo que vas creciendo en ese conocimiento, ¿verdad? Porque no es que te quede, no, que no sé mucho. Se supone que vayamos creciendo, ¿verdad? En ese conocimiento. Pero este mensaje de 2 Corintios 5:19 es lo que tú estás llamado a compartir, a Cristo, que fuimos reconciliados en Cristo con Dios, estamos en paz con Dios, que ya no somos enemigos, sino hijos herederos, y que todo fue hecho por amor, no porque tú y yo lo mereciéramos. Él lo hizo por su soberana voluntad, ¿verdad? Porque así Dios lo quiso hacer. Y yo quiero por último leerte aquí en la palabra en Colosenses 4, versículos del 2 al 4. Dice, perseverad en la oración. Está hablando el apóstol Pablo, le escribió a la iglesia de los Colosenses. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo, escucha bien iglesia, también por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra. Acuérdate que no es que vamos ahí como locos, venir ahí y hablar y coger un micrófono allá en el trabajo, o sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando, como dice Pablo, vamos a orar para que Dios nos abra puerta para la palabra. Dice, para que Dios nos abra puerta para la palabra, ¿con qué fin? ¿Con qué propósito? De hablar el misterio del Mesías, por el cual también estoy encadenado, dice Pablo, para que lo dé a conocer como debo hacerlo. Wow. O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos nosotros como iglesia hacer? ¿Cuál es nuestra misión? Llenarlo todo de Cristo, compartir a Cristo, hablar el misterio de Cristo, orar para que Dios nos abra puerta para esa oportunidad, para llevar el mensaje como debemos hacerlo, iglesia. Así que yo espero que en esta noche este mensaje te haya edificado, te haya consolado, te haya exhortado y te empodere a que tú comiences a ser parte de esa misión, parte de la solución de transformar al mundo, llenando la tierra de Cristo, ¿verdad? Manifestando a Cristo en todo tiempo, en todo lugar, y compartiendo el mensaje del misterio que ya no es misterio, que ya no está en tipos y figuras, sino que fue manifestado cuando llegó ese cumplimiento, y es Cristo. Es Cristo en nosotros, ¿verdad?
en nosotros, uno con nosotros. Y damos gracias por ese privilegio de que Él habitar en nosotros, ¿verdad? Así que yo te pido que medites en esta palabra, que escudriñes, que buscas y que crezcas en esta verdad y sobre todo que la vivas. Así que tengan un buen fin de semana a todos y saludos a todos los que se conectaron por ahí. Yesenia, que veo por ahí, Ali, mi hermana, creo que está Elena, mi hermana, que está de vacaciones. Saludos a Rubén, felicidades, que sigan disfrutando. A Paola, mi hija, que está por ahí. A Alma y a Papi, que están por ahí también. Saludos, Estela por ahí, muchos saludos también, muchos saludos y bendiciones y gracias por unirse a compartir esta palabra, el Evangelio de Dios y les exhorto a que lo compartan, ¿verdad? Para que llegue a oídos de otras personas que necesitan conocer cuál es la misión de la iglesia, qué es la iglesia y cuál es ese misterio oculto que ya fue manifestado. Cristo en nosotros, ¿verdad? Gracias al Señor en esta noche y que tengan buen fin de semana. Paola, bye bye. Bendiciones.